administrativo, cómo evolucionó. ¿Qué es la administración? Nuevamente el concepto, y siempre lo estaremos manejando, siempre lo estaremos quizás modificando, quizás teniendo un concepto propio, retomando. Esto no es un concepto propio, pero es retomando de todo lo que se tiene. La administración ocurre en las empresas y organizaciones como un quehacer simple de las tareas aisladas, sino que es algo más que eso. Es ante todo un conjunto de actividades estrechamente relacionadas e interdependientes que apuntan al logro de los objetivos de la misma empresa o organización. Es una interpretación de alguna manera de lo que es la administración desde el punto de vista empresarial y organizacional. Y bueno, hacer énfasis que es un quehacer simple de las tareas aisladas, sino que es algo más, o sea, no es un quehacer simple, ni tareas aisladas, sino es un conjunto de actividades estrechamente relacionadas e interdependientes y apuntan al logro de objetivos de una empresa o de una organización. ¿Qué es la administración? Pues bueno, es una organización y es una sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es el interactuar de los recursos. El recurso humano, por su parte, el recurso material y los objetivos de la organización. La sinergia es el que se tenga vinculación, interacción, la organización con el ser humano y con, obviamente, los recursos que se requieren para que haya una organización o una empresa. Entonces, el recurso humano, los objetivos organizacionales, todos irían, el recurso humano, el recurso material y los objetivos harían sinergia para lograr lo que la organización requiere, o la empresa o la institución. Propósitos de la administración. Realizar actividades y terminarlas eficientemente con y a través de otras personas. Son los medios, la utilización de recursos, el fin es la eficacia en la realización de metas y la efectividad. La eficacia, la efectividad son dos conceptos que comúnmente empleamos, pero que no sabemos a veces el significado, ¿no? Y tenemos, pues, una organización, una empresa tiene metas, y dentro de las grandes metas están las dos importantes: reducción de gastos, reducir gastos, y a tener grandes realizaciones o grandes producciones, ser eficiente, ser eficaz, y obviamente efectividad en lo que realizamos, ¿no? Tenemos la eficacia en los medios y el fin, y ambos lograríamos la efectividad. Propósitos de la administración, eficiencia y eficacia. La palabra eficiencia proviene del latín efficienta, que en español quiere decir acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con la eficacia, que se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, como vemos, la eficacia, la eficiencia y la eficacia tienen que ir de la mano, sin ser lo mismo. Diferencias entre eficacia y eficiencia, o eficiencia y eficacia. La eficiencia, hacer énfasis en los medios, hacer las cosas correctamente, resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, capacitar a los subordinados, asistir al templo, bueno, a la iglesia, si alguna religión. A mí esto mucho no me agrada, pero bueno, estamos dentro de una comunidad, no es porque no me agrade, sino porque una filosofía de vida. Aquí yo lo dejé así, pero es por una filosofía de vida, ¿no? El enfoque reactivo del pasado al presente. Y bueno, la pregunta principal en el lado de la eficiencia: ¿cómo podemos hacer mejor lo que hacemos, ¿no?
La eficacia, énfasis en los resultados, hacer las cosas correctas, lograr los objetivos, aumentar la creación de valores, obtener resultados, proporcionar eficacia a subordinados, practicar valores religiosos, enfoque, por eso lo puse aquí, porque para algunos en las empresas, sobre todo los trabajadores, la gran mayoría de trabajadores, se debe a una religión, no lo podemos alejar de esto, si no es una religión, es una filosofía de vida, pero todos la tenemos. Entonces, tenemos que practicar estos valores religiosos, el enfoque proactivo, que es del futuro al presente, la proactividad, que son actitudes y valores que tenemos, ¿no? El enfoque reactivo, con la eficiencia, es del pasado al presente, y el enfoque proactivo es del futuro al presente, o sea, traer del futuro al presente. Muy visionario, ambos conceptos muy importantes, ambos conceptos, y además no se deben separar para lograr un resultado. Y en la eficacia, la pregunta principal, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y en la pregunta de eficiencia, ¿cómo podemos hacer mejor lo que hacemos? Propósitos, nuevamente las metas. Las metas en toda organización siempre va a ser reducir gastos. No solo empresas, organizaciones, instituciones. Ahorita, y siempre ha sido, esto no es de este gobierno, es de todos los gobiernos, reducir gastos. Sin embargo, esta racionalidad de gasto, pues no siempre ha sido equitativa, ni siempre ha sido eficiente ni eficaz, porque se reduce lo que no se debe reducir y se incrementa lo que no se debe incrementar. Entonces, ante estas ambigüedades, pues estamos desde una empresa, desde una institución pública o una institución privada, ante reducción de gastos siempre. Pero además, no solo la reducción de gastos, queremos también tener grandes producciones. A veces es viable, y eso es lo que la administración, frente a ese dilema y a esa disyuntiva, nos plantea la administración, que queremos hacer grandes cosas con pocos recursos. Por esto es que hay que tener la eficiencia y la eficacia, siempre estos conceptos muy bien dominados, y que sí se puede lograr algo, a veces con menor costo, y teniendo la firme convicción de hacer bien lo que hacemos, bien y a la primera, decían los círculos de calidad, ¿no? Bien y a la primera. Entonces, estos son los propósitos de la administración. La eficiencia, la eficacia nos va a llevar a la efectividad y a las metas, ¿no? Son dos grandes propósitos de la administración y de todas las organizaciones públicas o privadas. Las principales escuelas del pensamiento administrativo, tenemos la científica, la general y de procesos, la relacionista, humano-relacionista, la estructuralista, la cuantitativa. La estructuralista, no sé si conozcan a Max Weber, pero él es de la estructuralista. La cuantitativa, bueno, todos los científicos, y aún así habría que ver cómo lo separamos, cuantitativa y cualitativa. De sistemas, la neohumanista relacionista, la de contingencias. La de contingencias, que bueno, pues tuvo sus orígenes, pero no se tiene aquí, como vemos en lo amarillo, es cuando se generan, surgen. La general y de procesos surge en 1920, la científica desde 1900, la humano-relacionista surge en 1940, tiene poco tiempo vigente. La estructuralista con Max Weber de 1940 a 1960, bueno, tuvo sus orígenes con Max Weber. La cuantitativa desde 1960 hasta el año 2000, la de sistemas desde 1960 hasta el año 2000, y bueno, hasta más, pero bueno, por mencionar el enfoque de las escuelas, y aunque no es limitativo al año 2000, pero bueno, quiere decir que es del contemporáneo, ¿no? Contingencias,
las contingencias que se tienen, el desarrollo organizacional, aquí prometo poner 2020, 20 años después, pero estamos haciéndolo cada 10 años, ¿no? 10 y 20, pero bueno, aquí sería el 2020. Contingencias, pues seguimos con esta parte actualmente, con el enfoque de contingencias, el desarrollo organizacional con diferentes teorías actuales, la calidad total y la mejora continua, que aunque empezó en los años 80, ha seguido, en México empezó en los años 80, para otros países y Japón y todo esto, pues empezó desde los años 20 con Ishikawa y bueno, aquí menciono incluso a Ishikawa, ¿no? Pero bueno, estas son las principales escuelas y nosotros pues estaríamos viendo la parte de desarrollo organizacional y un poco calidad total que ya realmente se va hacia la mejora continua, pero nos iríamos con el enfoque de desarrollo organizacional para fines propios y de nuestra materia. La escuela científica ya la vimos, los aportes, sistema de costos, la teoría clásica de la administración, la general y de procesos, con Fayol, aportes al proceso administrativo y cómo sostiene que una organización es una entidad abstracta dirigida por un sistema racional de reglas y de autoridad que justifica su existencia a través del logro de objetivos. Principios generales de la administración, que son, desde Fayol, la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, la subdirección del interés individual al general, la remuneración al personal, la centralización contra la descentralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y la unión del personal. Que esto seguiría, ¿no? Realmente iríamos porque son principios generales de la administración desde Henry Fayol, pero que actualmente estarían y siguen vigentes. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la teoría clásica de la administración también, áreas funcionales de las organizaciones, técnica comercial, financiera, contable, seguridad y administrativa. La Escuela del Comportamiento Humano del Tonmayo modificó la concepción de la administración al afirmar en sus estudios en la compañía Western Electric que la productividad no es un problema de ingeniería, sino un problema humano. Por tal motivo, este enfoque también se denomina teoría de las relaciones humanas. El Elton Mayo, ¿no? Los aportes, la empresa es una entidad social, el interés de las personas no es solo económico, también es social. La productividad estaba o está relacionada con factores sociales, psicológicos y no por la remuneración. Anteriormente era más importante producir y enfocado a esta parte social y psicológica y no tanto la remuneración. Obviamente en los años 90, la alta o baja productividad está relacionada con la existencia de grupos de trabajo informal. El ser humano es un ser social, espíritu de colaboración. La escuela estructuralista burocrática de Max Weber, el iniciador de un modelo burocrático en la administración, incorpora los elementos de racionalidad y legalidad al trabajo de las organizaciones. Una burocracia debe manejarse mediante normas escritas, basarse en la división sistemática del trabajo y fijar reglas para el desempeño en cada cargo. Aportes, el concepto de burocracia y la racionalización de la actividad colectiva. Esto es muy importante para la administración pública. Es un teórico de la administración y establece un modelo burocrático, no como lo conocemos nosotros ahora y que decimos de manera peyorativa la burocracia. El modelo burocrático que planteaba Max Weber es un alemán, es todo una teoría compleja que jamás México estaría muy alejado de esto, ¿no? De este modelo burocrático. No es lo que conocemos. Se enfoca, como bien se dice aquí, la racionalidad de la actividad colectiva, que seamos
racionales, que aportemos, no que hagamos que ese trabajo burocrático, como lo conocemos en México, sea burocrático, ¿no? Rutinario, sin ningún logro, alcance más que la propia rutina que invade, ¿no? Entonces, Weber estaba en contra de esto. Él plantea un modelo burocrático muy distinto al que conocemos. Y bueno, pues el concepto de autoridad, el modelo ideal de burocracia, la máxima división del trabajo, la jerarquía de autoridad que debe existir, las reglas que definen la responsabilidad y la labor, la actitud objetiva del administrador, la calificación técnica y seguridad en el trabajo, evitar la corrupción, o sea, ya Max Weber desde estos años dice que tanto el concepto de autoridad como un modelo ideal de burocracia tienen que ser ambos. En el caso de autoridad, bueno, pues el poder, utiliza poder, autoridad y dominio como sinónimo y las define como la posibilidad de imponer la voluntad de una persona sobre el comportamiento de otras. Finalmente, es una estructura jerárquica, es un modelo donde la jerarquía se impone, las reglas, la responsabilidad y la calificación técnica, una visión objetiva del propio personal y del propio administrador, ¿no? La escuela cuantitativa, que es de Walter Schauhart, aparece ante la indispensable necesidad de lograr mensurabilidad. Aquí les prometo las fechas, ya no las puse o las borré al estarlas haciendo. Las organizaciones requieren medir, evaluar y precisar un fenómeno, la calidad de los productos de un proceso, intervienen factores internos y externos. La escuela de sistemas de Ludwig Bertalanffy es un autor muy conocido, Bertalanffy, alemán, y bueno, la influencia que tuvieron ellos, ¿no? Estudia las organizaciones con sistemas sociales inmersos en sistemas sociales mayores y en constante movimiento que se interrelacionan y afectan mutuamente. Las organizaciones sociales no son islas, aportes, los elementos sistemáticos, los insumos, los procesos, los productos y la retroalimentación. Aquí estas escuelas, sobre todo Bertalanffy, tiene la idea del estudio de las organizaciones que, como les decía hace un momento, tenemos que, o el enfoque va hacia estos, hacia la parte empresarial, hacia la parte organizacional, hacia las ONGs, los organismos no gubernamentales, y su trabajo va a ir muy enfocado a esto, ¿no? A identificar una necesidad y de ahí hacer una propuesta de cómo proveer o saldar esa necesidad. La escuela neumano-relacionista de Abraham Maslow, la teoría de Maslow, la teoría sobre la motivación humana, en la cual sostiene que las necesidades son el motor del hombre. O sea, con base en su teoría se jerarquizaron dichas necesidades. Las necesidades básicas, obviamente, pues son la seguridad y la fisiológica, y las necesidades secundarias son el amor y las otras necesidades sociales, la autoestima y la autorrealización. La autoestima la vemos como un factor muy importante y que casi algunas personas lo tomaríamos como parte de una necesidad básica, porque la autoestima es muy importante para cada ser humano. De ahí, de esa autoestima, depende su autorrealización. Entonces, esta escuela, a mí en lo particular, me gusta la teoría de Maslow, porque hace y prevalecen por encima de la producción y la productividad lo que debe tener el ser humano. Y que bueno, pues obviamente con esta, la tecnología va a sustituir al ser humano en muchas áreas, ya lo está sustituyendo, pero estamos perdiendo mucho esta parte de cómo están nuestros trabajadores, cuál es la autoestima, cómo se pueden autorrealizar, ¿no? Anteriormente y en el siglo pasado, en el siglo XX,
pues estábamos todavía luchando con este tipo de situaciones. La tecnología viene a desplazar todas estas teorías y todas estas conceptos, porque pues es más importante la eficiencia, la eficacia, las metas, reducir gastos. Y bueno, reducir gastos se enfoca al pago del salario de un trabajador, porque sabemos que no solo es el trabajo, el pago del salario, sino todas las prestaciones que conlleva. La Ley Federal del Trabajo en México no checa con lo que ahora tenemos, con la productividad, con lo que se requiere. Ya está obsoleto y hay una división muy grande de los derechos de un trabajador. Ahora te contratan tipo destajo y por hora y no va con las premisas que dieron origen a la ley Federal del Trabajo, ¿no? Eso ya quedó en el pasado. Ahora lo que nos interesa es no tanto la relación, la autorrealización humana, sino la producción, la productividad, la eficiencia, la eficacia, los metas de una organización que ya están muy alejadas de este enfoque, ¿no? Del neo-humano y relacionista además. Sin embargo, pues existe. Y es de una de las escuelas. La escuela de la contingencia y la teoría de la organización, las acciones administrativas apropiadas en una situación determinada, dependen de los parámetros particulares de la situación, factores contingentes, tecnología, tamaño y medio ambiente. La Escuela de Desarrollo Organizacional, que representa el enfoque de la solución de problemas desarrollado por especialistas en las ciencias del comportamiento, psicólogos, sociólogos y en menor grado antropólogos sociales. Fue ideado, ¿por qué digo solamente estos profesionistas? Porque tanto el psicólogo como el sociólogo están considerados dentro del enfoque de la solución de problemas para las ciencias del comportamiento, ¿no? Y en menor grado el antropólogo, porque, bueno, pues la razón de ser del ser humano, lo reitero, se está perdiendo, aunque tengamos en la Escuela de Desarrollo Organizacional y sea aún más contemporánea esta escuela, aún así fue ideado para aumentar la efectividad y el bienestar de una organización, pero ya no se hace tanto énfasis en cómo está mi trabajador, si está autorrealizado o no, cómo está su autoestima o no. Yo me voy y las organizaciones y las instituciones se van a qué produce mi trabajador, ¿no? A cuál es lo que produce, cómo lo produce, si lo produce bien o no, si está capacitado o no. Ya no me interesa tanto su parte emocional, aunque debería interesar, porque la parte emocional de una persona va a influir mucho en lo que hace, cómo lo hace y cómo lo realiza. Por eso actualmente, en otros años, yo estuve ahí frente a la materia de salud en el trabajo, de todo lo que a calificar los procesos de trabajo y cómo afectan al trabajador con toda esta secuencia de teorías y de procesos productivos que tenemos en nuestro país, que pues les digo y reitero, está muy alejado ahorita de que si el trabajador está o no autorrealizado, que si el trabajador está o no con una autoestima personal. A mí me interesa que me produzca y que me produzca bien. Y reitero, debería importarnos cómo está la esencia de este ser humano, cómo está su realización, cómo está, porque de ahí va a depender mucho lo que produzca y cómo lo haga, y cómo intervenga o participe en la eficiencia y la eficacia de mi lucrativas, no lucrativas, industriales, comerciales, agrícolas y de servicios. Les decía que las agrícolas pues no son muy conocidas, pero sin embargo existen. Por su origen de capital, privada y pública, por su estructura legal, persona física y persona moral, o persona natural o persona jurídica. Desde el punto de vista de derecho y de derecho, y las irregularidades, ¿no? Las modalidades de las organizaciones, les decía, de las sociedades colectivas, de las sociedades de capital variable, ahora hay de responsabilidad limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada, es otro tipo de
empresa, de organización y dentro de una clasificación que existe, ¿no? Ya esa la veremos después, ahorita son las que estamos viendo de acuerdo a la estructura. Desde el punto de vista de las sociedades en comanditas anónimas, las famosas sociedades anónimas que ya ahora ya no existen, ya casi no se ven, socios accionistas con capital en títulos negociables, y ya no se ven porque ese anonimato ya no debe ser viable, ahora ya todo tiene que ser dado a conocer, ya no es permitido. De hecho, hay la sociedad anónima, aunque es sociedad anónima, pero tiene que verse su capital y obviamente con la restricción de que era anónima porque no se daba a conocer los nombres de los quienes lo integraban. Actualmente, aunque exista así como sociedad anónima, ya se tiene que conocer quiénes integran esa sociedad, porque fiscalmente hay que pagar los impuestos y tiene que haber un responsable, una persona jurídica, y tiene que haber todos los que integran una sociedad anónima tienen que ser más que anónimos, ¿no? Y ahora, por eso actualmente hay la de sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, ustedes van a ver ya en muchas empresas que dice SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, donde ya su responsabilidad, ahí se va a constituir una empresa así, pero va a tener ciertos criterios y se va a regir con las leyes actuales, ¿no? Las famosas mixtas, que son creadas por la ley, autorizadas por ella y tienen aportes estatales y de capital privado, todavía se dan. Las paraestatales ya son pocas, bueno, teníamos que Pemex era paraestatal, Luz y Fuerza del Centro, que ya no existe, era paraestatal, ya no existe. Las cooperativas, toda asociación, todavía, por ejemplo, tenemos una cooperativa, Pascual Boing, ¿Y esto se es va a una enviar cooperativa, cuando nos envíe el y código de modo o por WhatsApp? Y todavía existe. Las especializadas, que ya son más bien hacia lo que les estoy mencionando, las de responsabilidad limitada, una sola actividad económica, y ya no, antes tenían muchas, por ejemplo, se constituía una sociedad anónima y tenían muchas, esa sociedad tenía que ver con muchos rubros, ahora no, ahora tiene que dedicarse a una sola actividad económica. Las famosas integrales que tienen diversas ramas de la actividad económica, pero también, les digo, ya están muy en desuso, ya tienen que dedicarse a una sola actividad económica. Y por eso se llaman sociedades de responsabilidad limitada, porque tienen que tener ciertos criterios, ya no pueden abarcar otros rubros. Los requisitos para el funcionamiento de una organización, el uso de suelo, las solicitudes de una notaría, el registro mercantil, el registro de libros, de contabilidad, el registro tributario, el registro de industria y comercio, el certificado de seguridad, el concepto sanitario, los certificados diferentes, por poner algunos. Son muchos los requisitos que debe de cumplir una organización, ¿no? Fases de crecimiento, la fase 1, la iniciación, la autoridad y la dirección definida, objetivos claros, alta motivación, existe poca o ninguna especialización, la fuerza de trabajo es una herramienta externa, la organización es dinámica e informal, o sea, existe poca o ninguna especialización porque se supone que anteriormente, lo que mencionaba yo, te podían contratar hace 20, 30 años y aunque no fueras especialista, tú ibas a aprender y te capacitaban para eso. Actualmente no. Actualmente tienes que tener, tu fuerza de trabajo debe ser calificada y debe ser adecuada a la razón que tiene que ver con la empresa. Las fases de crecimiento, sin embargo, había que ponerlas, las fases de crecimiento, que las conozcan dentro de cada enfoque de la administración, ¿no? La administración científica exigía la mecanización, la estandarización de procesos, la especialización. O sea, la administración científica en sus orígenes era que se enfocaba mecánicamente, había procesos estandarizados, no pasabas a más. Si tú te especializabas, por decir el ejemplo de las
de las farmacéuticas, en cortar pastilla, pues tú tenías que serte especialista en cortar pastillas. Si tú te especializabas en empacar, te especializabas en empacar. Si tú te especializabas en el gramaje, tenías que ser muy bueno en el gramaje. Pero nadie conocía el proceso completo. Ahora, bueno, pues tiene que ser, es igual, sigue siendo la especialización, la división del trabajo, todavía más fraccionada, porque hay quien se dedica solamente a la mezcla, hay quien se dedica solamente al corte, hay quien se dedica solamente a hacerle las fracciones de la división de la pastilla, o sea, ya está muy especializado o subespecializado. Y cada vez te exigen que te especialices más en determinado proceso, ¿no? No había la estandarización y la mecanización pues existía, ahora ya no, ahora ya tenemos la tecnología y está sustituyendo la mano humana. La integración, el desarrollo del factor humano y el flujo de trabajo, ¿no? Estos eran en la administración científica. El proceso administrativo, o el proceso como tal, es un conjunto, el concepto conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Eso se hacía así, es un proceso, decíamos la entrada, materia prima, los procesos que tenía y el resultado era un producto, ¿no? Administrar una organización implicaba relacionar dos fases, la estructura, que es la que a partir de uno o más fines se determinan mejor de manera de obtener la estructura, la parte jerárquica, la parte organizativa, y otra operativa, que es la que desarrolla los productos o servicios, ¿no? Y ejecuta todas las actividades. En ambos casos, la estructura y la operativa tienen que conjuntar todas las actividades necesarias en cada área y en cada fase. El proceso administrativo se divide en los 4. Les decía, varía, algunos necesitamos el 5º. En el caso de nosotros y de la materia que nos ocupa, nos están enfocando a la parte de planeación, organización, integración, dirección y control. Entonces, nos están enfocando a la parte de la integración, que son todos los recursos que tienen que tener, y la planeación. Entonces, este sería un 5º elemento, pero les decía en un principio, en la sesión del lunes, que el proceso administrativo tiene tantas fases como autores hay, ¿no? Entonces, bueno, pero el proceso general se conoce en 4, aunque la parte organizativa y la de dirección tengan que compartir acciones con una que se llama integración y que tendría que dividirse, pero el control se ejerce en todas las áreas. La cultura organizacional, elementos de la cultura de organización, donde tenemos las creencias, los valores, las actitudes, las costumbres y las conductas. Esto se conserva, es parte de la filosofía del DO, del desarrollo organizacional, y dentro de la cultura organizacional. Y esto lo resaltan mucho los japoneses, que tenemos que preservar la cultura de la calidad total, y la cultura organizacional tiene que ver con esto, con estos principios, y que son finalmente situaciones que deben prevalecer y que prevalecen en el trabajador. No importa el grado jerárquico que tengan. Entonces, pues tienen que ser valores compartidos, patrones de conducta, actitudes que se realizan en el trabajo, ¿no? La misión. Esto también, por ejemplo, ustedes lo van a tener que ver en el trabajo que hagan, resaltar primero la cultura organizacional, cómo está la cultura organizacional, describirla, identificar en dónde estarían o en qué parte ustedes tendrían que intervenir, si en los valores, si en las actitudes, si en las conductas, si en las costumbres, o de dónde parten. Tienen que conocer la visión de la empresa o de la organización que decidan, el propósito, qué clientes, qué productos y servicios, cuál es el mercado, cuál es la filosofía y a qué tecnologías se están enfocando.
En fin, la misión de una empresa no es solamente lo que quiero lograr a futuro, ¿no? O mi misión o lo que quiero lograr a futuro, que es la visión, pero lo que quiero lograr ahorita, en un corto y largo plazo, ¿no? La planeación es la más básica de las funciones administrativas. Planificar es decidir por anticipado qué hacer, y en el vacío entre donde se está y donde se quiere ir. Estoy aquí, pero quiero ir hacia allá, y qué necesito para ello. Los aspectos de la planeación son los objetivos, las políticas. El objetivo es el fin hacia el que se encamina la organización, ejecución y control. Que esto es lo que ustedes van a desarrollar prácticamente en su trabajo. ¿Qué objetivo quiero perseguir con mi propuesta? De acuerdo con la institución que yo estoy eligiendo. ¿Qué políticas? Esas también las tengo que generar yo de acuerdo al objetivo de la institución o la organización o la empresa. Los procedimientos, tengo que conocerlos para poder identificarme qué quiero proponer, qué quiero apoyar o qué quiero modificar de la organización. Verdaderas guías para la acción y detallan cómo una cierta actividad debe ser cumplida. Líneas de acción que señalan acciones definidas y específicas con respecto a una situación. Presupuestos, adelanto de una compilación numérica de ingresos y gastos, movimientos de caja, desembolsos de capital, reflejo cuantitativo de los planes. El programa, complejo de políticas, procedimientos, reglamentos, asignación de funciones y otros elementos para llevar a cabo una línea de acción. Estrategias, planes hechos teniendo en cuenta los del competidor, ¿no? La planeación estratégica y operativa. La primera, o sea, la estratégica, involucra a toda la organización, mientras que la segunda, la operativa, indica cómo se alcanzarán los objetivos, cómo el personal tiene que operar y cómo se va a interactuar con la estrategia de la organización para lograr lo que se quiere. Elementos de un plan, actividades, recursos y limitaciones. Pasos en el proceso de planeación, establecimiento de elementos de un plan, establecimiento de premisas y restricciones, formulación, diagnóstico, objetivos, discusión y aprobación, mecanismos, inconveniencias, ejecución, recursos, responsabilidades, control y evaluación, ¿no? Tipos de planeación por nivel jerárquico, por su naturaleza, por el tiempo, de política, programa y operación, por la administrativa, económica, física, social y geográfica, por el tiempo de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. La planeación estratégica, que también la vamos a ver en otros momentos, pero sin embargo, bueno, pues la voy a mencionar. Cómo tenemos, hacia dónde vamos, partimos de una ejecución, nos vamos a los indicadores, cómo medimos que también vamos desde el punto de vista financiero, clientes, procesos internos, el aprendizaje y la innovación, lo que yo aporto como trabajador, que serían indicadores claves de desempeño, factores críticos de éxito, que sería el financiero, los clientes, los procesos internos de negocio, el aprendizaje, el diseño, desarrollo de soluciones de arquitectura, estrategia y visión. ¿Hacia dónde voy, no? Y entonces tengo que lograr esta pirámide y sobre todo fusionarme con los procesos, con los indicadores, con los factores de críticos, con el diseño, con todo de la institución a la que yo voy a elegir. Tengo que ser estratégico. La planeación estratégica me ayuda a tener este pensamiento estratégico individual que involucra la aplicación de un juicio experimentado para determinar una dirección futura o a futuro. El pensamiento estratégico organizacional es la coordinación de mentes creativas con una perspectiva común que permita a la organización pues, avanzar hacia el futuro de una manera constructiva para todos los que se involucran o los involucrados. Aquí vemos cómo esto es una parte de la filosofía del Rubik, que bueno, es un ejemplo, pero cómo a veces sí ayudamos se dice que en una parábola, en una comparativa,
que los japoneses ayudan a sus compañeros a subir y los mexicanos bloqueamos todo para que no suban, ¿no? En este caso es un ejemplo aquí lo están ayudando, pero hasta dónde sí estás ayudando a que un trabajador crezca y tú permaneces simplemente a la expectativa, ¿no? La misión. Aquí la misión tendría que ser un trabajo colaborativo, un trabajo de todos. La misión describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que se le sirve y los principios y valores bajo los que se pretende que funcione. Eso es lo que describe la misión. ¿Qué fundamentos estratégicos tenemos? Pues la lista de cualidades que deben verificarse en el enunciado de la misión, ¿no? Eso necesariamente tengo yo que fijarme cuál es la visión de la empresa para yo poderme identificar en qué puedo aportarle a la empresa que la empresa no tenga. No todo tienen las empresas, ¿eh? Hay algo que siempre va a faltar y que nosotros podemos identificar al involucrarnos en los procesos administrativos de las organizaciones o las empresas. El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un periodo de tiempo indefinido. O sea, la lista de cualidades que debemos verificar nosotros que vamos a hacer un trabajo, ¿no? ¿Qué se distingue? ¿Qué distingue a su organización? Especifica algunas fronteras o el alcance. Estipula claramente la imagen o las interfaces en el cliente, en el usuario. Identifica valores que guíen el comportamiento. Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. Y la visión, seguimos con la visión, es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo de la dirección, es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de los clientes, los proveedores, los empleados y los propietarios. La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de la empresa y se focaliza lo que usted quiere convertirse, no necesariamente en lo que usted es ahora, sino cómo va a conseguir los valores y qué convicciones tiene de estos como directivo y además que usted que conoce o que quiere aportar algo a una institución tiene que tener muy claro la misión y la visión de una organización. Siempre, reitero, va a hacer falta proponer algo, identificar alguna debilidad de la propia organización. Para eso también pues, se hace un FODA. Nosotros también tenemos dentro del concepto y del tema cómo hacemos un FODA, cómo podemos identificar que una organización es viable o no es viable, o nosotros quizás podríamos estar muy cerca de esa viabilidad, pero no nos apoyaría mucho en esto, sino en lo que nosotros podemos aportar. Quizás lo que ya está, pues no lo podemos modificar, pero sí podríamos aportar, ¿no? Y para ello es la visión, que permite la toma de decisiones estratégicas coherentes, los casos en los que se debe establecer un fundamento competitivo y cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgencia. Enfoca los esfuerzos de las distintas materias. Y esto sería el impacto. Y voy a darle por concluido.